Hola amigos, buenas noches, qué gusto de saludarles por acá, por nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tener un podcast donde vamos a aprovechar a ponernos al día si quisiéramos de alguna manera y vamos a empezar a contestar todas las preguntas que nos han hecho en nuestra página de Facebook y también dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios. Así que sean bienvenidos a un nuevo episodio en el cual pues vamos a estar conversando acerca de todas las cosas que ustedes nos han planteado, todos los temas. Yo diría que por cuestiones de agenda no los hemos ido abordando todos en todos los podcasts dentro de Spotify, pero el día de hoy acá en vivo los vamos a ir conversando y vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que nos han hecho para luego después todo este vídeo lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y luego lo vamos a subir a nuestro canal de Spotify. Así que tengan todos muy buenas noches y arrancamos el día de hoy. Vamos a irnos a revisar aquí varias preguntas que nos han hecho y una de ellas era que habláramos acerca de la exportación de servicios. Bueno, cuando hablamos de la exportación de servicios, lo que tenemos que, digamos, primero que nada entender es que la ley del IVA establece que se gravan los servicios prestados en Guatemala y la compra y venta de bienes dentro del país. Adicionalmente se grava la importación de bienes al país. Pero la exportación de servicios, de acuerdo con ese artículo 2 de la ley del IVA, lo que está definido ahí como tal es los servicios que se prestan en Guatemala para personas que son usuarias en el extranjero. De esa cuenta, para hacer un ejemplo muy rápido, podemos ubicar un ejemplo muy práctico, es los call centers en Guatemala. Los call centers son empresas constituidas dentro del país que tienen personal y prestan servicios para clientes que están ubicados fuera del territorio nacional. Entonces, esos servicios que se prestan en Guatemala, pues pagarán impuestos sobre la renta de acuerdo con lo que establece el artículo 4 del decreto 10/2012, porque es un servicio y su centro económico de bienes y está ubicado dentro del país, pero el servicio, al ser prestado a un cliente que está ubicado fuera del territorio nacional, pues no está sujeto al pago del impuesto al valor agregado. Ahora bien, también es importante comentar que de acuerdo con la normativa del impuesto al valor agregado, esos call centers o esas empresas que prestan servicios al exterior pueden calificar al reclamo de devolución del crédito fiscal del IVA y hacer un proceso de devolución ante la administración tributaria. También por otro lado, las empresas que están calificadas o que prestan exportaciones de servicios pueden en determinado momento calificarse como una empresa exportadora 2189, pero como centro de contacto o de servicio en el país y gozar de una exención de impuesto sobre la renta y ahí gozar de una extensión de 10 años. Así que con eso espero haber dado respuesta a la pregunta que me han hecho sobre el tema de exportación de servicios. Luego, aquí tengo otra pregunta de otro de nuestros seguidores importantísimo dentro de nuestra red social, que es María Francisca Díaz, que le mandamos un abrazo hasta Cobán. Nos hace una pregunta y me dice, sé que ya se expuso el pago de ISR en la venta de inmuebles, pero en el caso de que acabo de ver, no está tomando en cuenta el precio de adquisición para determinar el impuesto a pagar. En este caso la adquisición fue una donación. Bueno, recordémonos que para tener derecho a reclamar el valor del costo de un bien, pues uno tiene que probar que efectivamente pues se cubrieron con los impuestos de haber adquirido ese bien. Si es por donación, recordémonos que es a título gratuito. Entonces, a título gratuito, aunque la persona haya pagado los impuestos, seguramente por esa razón la administración tributaria no está tomando que la persona que es propietaria del día de hoy del bien inmueble tenga, digamos, derecho a poder deducir ese valor del costo porque prácticamente no lo pagó. Lo que pagó fueron los impuestos por traslación de la propiedad, pero realmente no pagó por ese bien. Así que yo creo que María Francisca, con eso podemos ir dando respuesta a esa pregunta interesante, ¿verdad? Entonces con el tema del costo, yo creo que con eso pues podemos pensar que genera controversia, ¿verdad? Entonces vamos a seguir respondiendo más preguntas que teníamos dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios para que podamos ir analizando todos los temas que nos habíamos quedado rezagados y yo por eso estamos haciendo este video para ponernos al día y luego lo vamos a subir a nuestro canal de Spotify. Seguimos revisando acá más preguntas donde teníamos más temas y aquí hemos llegado aquí. Bueno, luego tenemos otra pregunta y nos hacen si podíamos comentar acerca del reporte de ingresos por ventas y servicios
y el IVA cuando se factura en dólares y las divisas fueron negociadas a un tipo de cambio distinto del Vanguard. Bueno, recordémonos aquí tenemos que irnos a la ley de libre negociación de divisas. Ojo con eso, la ley de libre negociación de divisas establece que las transacciones deben de registrarse al tipo de cambio para efectos tributarios del Banco de Guatemala del día en cuando fueron incurridas las transacciones. Así que en este caso, si hay una factura que se emite en dólares, entonces hay que revisar el tipo de cambio del Banco de Guatemala de ese día para con ese tipo de cambio hacer la traducción a quetzales y con eso se determina la obligación tributaria. Entonces ojo con eso porque qué tipo de cambio tengo que utilizar es el del Banco de Guatemala y eso está en la ley de libre negociación de divisas. Así que con eso espero haber dado respuesta a esta pregunta tan interesante porque siempre ocurre. En la práctica nos ha tocado ver a las multinacionales, por ejemplo, donde utilizan tipos de cambio estándar o tipos de cambio de la casa matriz que difieren del tipo de cambio del Banco de Guatemala. Ahí mucho ojo, porque todo tiene que utilizarse aplicando el tipo de cambio del Banco de Guatemala. Si hubiera alguna diferencia, muchísimo cuidado, porque sí puede generar algún tipo de problema ante la administración tributaria. Y luego aquí teníamos otra pregunta donde nos hacían o nos pedían que explicáramos cuál es el proceso de solicitud de devolución de crédito fiscal y cómo se documenta el proceso. Bueno, lo vamos a tratar de explicar muy rápidamente, pero para hacer un proceso de devolución de crédito fiscal pensemos que es en el IVA. Primero hay que revisar si la empresa califica como exportador, ¿verdad? Si por esa razón está acumulando crédito fiscal, o bien si la empresa le está vendiendo a entidades que son exentas. ¿Qué entidades son exentas? Por ejemplo, el Seguro Social, pueden haber otras entidades como las embajadas o los colegios, digamos, privados, o las universidades, que ellos no pagan IVA, sino lo que dan son constancias de exención de IVA. Entonces, los proveedores emiten las facturas con el IVA incluido, pero luego reciben un cheque por la cantidad de los bienes más una constancia de exención de IVA por el 12% del valor de la factura que se emitió. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, tenemos que primero que revisar si la empresa está acumulando IVA porque es exportador o porque le vende a personas exentas. Si califica como exportador, entonces puede irse por el régimen general de devolución de crédito fiscal, que ese es un IVA que se pide en forma trimestral. Se puede ir por el régimen especial, que es el régimen ante el Banco de Guatemala. Ese es el régimen como se le conoce como del 60-40, porque el 60% si supera los 500,000 quetzales, si el crédito fiscal supera los 500,000 quetzales, entonces el 60% se puede pedir ante el Banco de Guatemala y lo devuelven en periodos mensuales muchísimo más rápido, en un término como de 5 meses, 6 meses aproximadamente la persona tiene su cheque de vuelta, sujeto siempre a una auditoría. Y luego el 40% se pide en el régimen general de devolución de crédito fiscal. O sea, ahí hay como un mix, ¿verdad? Es entre el régimen general y el régimen especial de devolución. Luego está el régimen del dictamen, donde ahí lo que se hace es, ese se llama como régimen optativo. En ese régimen, pues la empresa contrata a un CPA o a un contador público de auditor registrado ante la administración tributaria como contador público para emitir dictámenes de devolución de crédito fiscal. Y entonces, en ese caso, el auditor hace, valga la redundancia, una auditoría, emite un dictamen e indica cuál es el valor del crédito fiscal del IVA sobre el cual tiene derecho a devolución. Se presenta este expediente a la administración tributaria revisa papeles, hace una mini auditoría, eso no limita a que el fisco no haga una auditoría después, y después el fisco ya devuelve en forma mensual. Ojo con ese método, porque ese método de devolución, el optativo, yo siempre he dicho que es un método muy severo, porque si hay algún ajuste o hay alguna discrepancia, el fisco ya no devuelve el 100% de ese crédito fiscal de IVA de ese mes, y luego le toca a las empresas irse al régimen general para pedir la devolución. Y luego el último régimen, que es el régimen electrónico, que es un régimen que está cobrando mucha fuerza. Pues en ese régimen solo pueden estar las empresas que emiten facturas electrónicas, ahí podrían estar los exportadores de bienes o de servicios, y también podrían estar las empresas que le venden a las empresas que emiten constancias de exención de IVA, ahí podrían estar. Entonces ahí lo que hay que hacer es presentar toda la información electrónicamente, prácticamente se presenta la contabilidad, todos los proveedores, todos los clientes, todos los cheques. O sea, se presenta toda la información electrónicamente y teóricamente en un término de 6 meses le estarían devolviendo la devolución de ese crédito fiscal del IVA. Adicionalmente hay que tener cuidado porque en el régimen general normalmente toma 4 años la devolución del crédito fiscal, porque como hay una cantidad grande de exportadores, entonces los expedientes siempre entran, como decimos coloquialmente, a la cola, y luego más o menos en un año se le asigna número
en el año 2 el fisco hace la auditoría, en el año 3 se recibe la resolución y se presenta ante el Banco de Guatemala, y luego en el año 4 más o menos se van recibiendo los fondos, porque el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas van asignando los fondos conforme la disponibilidad presupuestaria, y entonces así es como se va recibiendo esa devolución. Y luego, en lo que se refiere a los pagos en exceso de impuestos sobre la renta o los pagos indebidos de impuestos en general, pues se presenta una petición ante la Administración Tributaria, y la Administración Tributaria asigna una auditoría, y después de la auditoría se emite una resolución, y si la resolución es favorable, pues entonces ya se sigue el proceso ante el Ministerio de Finanzas para que se asigne presupuesto y que se dé el correspondiente acreditamiento a las cajas fiscales de las empresas. En ese caso, algo que hay que tener muy en cuenta es que ese proceso puede tomar también como 4 años para que se devuelva un pago en exceso de impuestos. La renta más o menos es como ese procedimiento. Lo que hay que tomar en cuenta es que en todos los procesos de devolución de crédito fiscal o de pagos indebidos de impuestos tiene que haber una auditoría, y eso es por mandato del Código Tributario. La Administración Tributaria no puede devolver ningún crédito fiscal si previamente no lo ha auditado y no hay una resolución de por medio. Así que con eso espero haber dado respuesta a esta pregunta tan interesante que me hacía uno de nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Vamos a seguir contestando las preguntas que teníamos. Como digo, me disculpo, pero teníamos muchísimas preguntas rezagadas, así que estamos contestando. Aquí está. Bueno, muy bien. Aquí tenemos me preguntaban si podía responder algo acerca de las revaluaciones de bienes inmuebles. Hemos hablado muchísimo del tema de revaluaciones inmuebles, pero yo diría el tema controversial que hay con el tema de la revaluación de bienes inmuebles es que la Corte de Constitucionalidad declaró o expulsó del orden jurídico el tema de que estuviese dentro del hecho generador el pago del 10% a las revaluaciones de bienes inmuebles. En ese sentido, la Administración Tributaria, cada vez que ve revaluaciones de bienes inmuebles, ellos piensan que sí debe pagarse el 10% de impuesto a la renta para tener derecho a la depreciación. Desde mi punto de vista muy técnico, yo creo que desde el momento en que se expulsa el hecho generador de la ley, pues ya no está obligado a aplicarse el 10% para que se acepte la depreciación de un bien inmueble. Ahora, algo que es bien importante que hay que tomar en cuenta es que yo también lo analizo desde otro punto de vista, y es que recordemos que las revaluaciones de bienes inmuebles que se registran ante el catastro tienen que pagar YUSI, y el YUSI sigue siendo un impuesto directo. La Constitución prohíbe la doble tributación. Entonces, por ejemplo, si a mí me obligaran a pagar el 10% de impuesto a la renta sobre la revaluación de un bien inmueble, ese es un impuesto directo. Y luego me obligan a pagar YUSI sobre esa revaluación, ese es otro impuesto directo, solo que grava el patrimonio. Pero los dos están grabando en la misma transacción porque es el incremento del valor de un inmueble a nivel catastral. Entonces, ahí prácticamente estaríamos ante un tema de doble tributación. Aquí lo interesante es que esa delicadeza la tenía el decreto 2692, no la tiene el 10/2012. Yo pienso que pudo haber sido por algún tema de olvido, pero la Constitución protege a los contribuyentes, y hoy día la misma Corte de Constitucionalidad ya hace un par de años, diría yo, pues declaró que esto era inconstitucional, y entonces pues definitivamente ya no tiene sentido pagar un impuesto sobre la revaluación de bienes inmuebles. Así que con eso espero haber dado respuesta a este tema. Vamos a seguir aquí otro de nuestros seguidores muy querido también nos hace una pregunta. Me dice si hablamos del impuesto de distribución de bebidas y el impuesto de distribución de bebidas alcohólicas. Perfecto. Miren, cuando hablamos del impuesto de bebidas alcohólicas, aunque ya lo hablamos dentro de nuestro canal, dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios, algo que es importante que debemos de considerar es que en Guatemala tenemos impuestos al consumo, pero en específico, el impuesto de bebidas, lo que grava es la distribución, no grava la compra de bebidas alcohólicas. En el pasado, como hoy día ya tenemos el IVA, que es un impuesto al consumo sobre la compra y venta de bienes, entonces si se creaba un impuesto que gravara la compra y venta de bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas, pues estábamos ante un tema de doble tributación, y eso lo objetó la Corte de Constitucionalidad, petición de parte. Pero aquí lo interesante es que estos impuestos lo que graban es la distribución. ¿Esto qué quiere decir? Un importador, valga la redundancia, importa bebidas al país, al momento de la importación tiene que pagar los impuestos, y luego ya cuando los distribuye pues ya no tiene que pagar nada. Si es un fabricante, pues importa las materias primas, ahí no paga impuestos, fabrica los bienes o las bebidas, y cuando las saca de sus bodegas para la distribución, ahí
se da el hecho generador y ahí tiene que pagarse el impuesto de bienes. Entonces es un impuesto que, como yo lo he dicho, de alguna manera tiene un subclic, porque se evitó el tema de la inconstitucionalidad, porque no lo tiene que pagar el comprador, sino que lo tiene que pagar la persona que vende los bienes. Y para esa empresa ese impuesto se considera costo, y es costo deducible, pues parte de los impuestos que se pagan. Así que con eso espero haber dado respuesta a esta pregunta que nos habían hecho. Voy a seguir leyendo más preguntas que teníamos dentro de nuestro grupo Impuestos y Negocios, que, como digo, me disculpo, estábamos rezagados, pero nos estamos poniendo al día ya con este tema para poder presentar todas las respuestas sobre todos los temas que ustedes nos habían planteado en su oportunidad. Así que vamos a ver acerca de este tema, qué más preguntas tenemos. Estoy aquí bajando dentro de nuestro grupo y seguimos viendo todavía acá. Yo quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas. Estamos casi por llegar a más de 1000 personas en nuestro grupo de Impuestos y Negocios. Recuerden que ustedes ahí van a encontrar muchísimos temas, van a encontrar vídeos, van a encontrar contenido exclusivo para nuestros seguidores, también respuestas para las consultas que nos hacen. Así que pues ahí estamos en contacto con todos ustedes. Vamos a aprovechar a revisar todavía más preguntas. Me parece que por acá abajo encuentro más preguntas. Tengo por acá, déjenme revisar si tengo más preguntas. Sí, aquí está. Ya he llegado a otros. Bueno, aquí hay una pregunta que me hacen, es ¿cuáles son los aspectos fiscales a considerar en la venta de una empresa? Bueno, aquí lo interesante en la venta de una empresa, el tema es que recordémonos que las empresas se consideran bienes muebles. Si vendemos una empresa, y eso lo dice el Código de Comercio, pues es bien interesante hacer como que un análisis completo de toda la normativa, no solo tributaria sino comercial dentro del país, porque el Código de Comercio establece que las empresas se consideran bienes muebles y la ley del IVA grava la venta de bienes muebles o inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Si el día de mañana, por ejemplo, a título individual alguien, por ejemplo, constituye una farmacia y la quiere vender, lo que está vendiendo es un bien mueble, no está vendiendo una cosa distinta, ¿verdad? No está vendiendo, o por ejemplo que quiera vender una patente de empresa, lo que está vendiendo es un bien mueble. Entonces en ese caso la venta de ese bien mueble se considera sujeta al pago del 12% de IVA y seguramente estará sujeta al pago de impuesto a la renta por formación de capital, porque las personas no se dedican a vender empresas. Entonces ojo con eso, ese es el tratamiento que se le da a ese tipo de operaciones. Por supuesto que el precio de venta, pues ese es un tema técnico totalmente diferente, porque para eso ya se contratan valuadores, especialistas, para que le digan al vendedor cuál debería ser el precio del bien que está transando, y entonces así pues él ya sabrá cuánto será su ganancia o sobre esa operación que él está realizando. Aquí tengo otra pregunta y me dicen acerca del remanente del crédito fiscal ante una fusión por absorción. Interesantísimo ese tema, porque si bien es cierto el Código de Comercio, aquí nuevamente el Código de Comercio establece que cuando hay una fusión por absorción, la empresa que absorbe a la empresa que desaparece prácticamente absorbe todos los bienes, sus derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos está el crédito fiscal del IVA. Entonces la pregunta que siempre me han hecho a mí es, mira, ¿y cómo subo ese crédito fiscal a mi declaración de IVA, yo que soy la empresa que está absorbiendo? La recomendación que nosotros hemos hecho siempre es, hay que darle de alta dentro del libro de compras y se le da de alta con el número de escritura que soporta la fusión. ¿Por qué razón? Porque si solo le queremos dar de alta dentro del saldo del crédito fiscal acumulado, seguramente eso ya no va, como diríamos los contadores, a cuadrar, y entonces ya tendríamos un problema en cuanto a que no coincide el valor del crédito fiscal del mes anterior con el valor del crédito fiscal y de ese remanente que estamos dándole de alta. Entonces ojo con eso. Mi recomendación es que cuando haya una fusión se le da de alta entonces en el libro de compras y se documenta con la escritura de fusión. Recordemos que las escrituras públicas son documento fuente para registrar crédito fiscal. ¿Dónde tenemos un crédito fiscal en una escritura pública? Por ejemplo, en la compra de un bien inmueble. Entonces con eso, esa sería mi respuesta para ese tema tan interesante que me habían planteado. Yo creo firmemente que esa es la única manera que se puede hacer. De lo contrario, eso genera problemas y genera muchísima controversia. Entonces quiero ver en este último
si tenemos todavía más preguntas. Vamos a ver, sigo revisando. Sí, aquí está. Los regímenes de crédito fiscal, ese tema ya lo explicamos, ese nos lo sugerían desde Shela, así que el tema del diferencial cambiario ya lo aplicamos. Y lo que me están preguntando son los regímenes de ISR para cooperativas o asociaciones que se dedican a préstamos. Ojo con eso, porque recordemos que en el caso de las cooperativas sí tienen una exención de impuesto a la renta, y eso lo escribimos dentro de nuestro libro de Impuestos sobre la Renta Corporativo. Ahí vamos a encontrar que las cooperativas de ahorro y préstamo también están dentro de las exenciones generales que tiene la normativa. Aquí algo que es bien interesante explicar es que inicialmente, cuando nace el decreto 10/2012, las cooperativas habían quedado grabadas al pago del impuesto sobre la renta, pero después, con el decreto 19/2013, en ese mes de diciembre de ese año 2013, se corrigió y entonces ya quedaron también exentas las cooperativas. Entonces, ¿qué sucede? Las cooperativas, ya sea de cualquier tipo, están exentas de pagar impuestos, pero con transacciones con sus cooperantes. Entonces, aquí lo interesante es, y seguramente siempre ocurre, es que siempre a una persona, antes de darle un préstamo, lo vuelven cooperante para que esos intereses que se le cobren, que debiesen ser más baratos, pues no deberían de pagar impuesto sobre la renta, y la verdad que eso pues ayuda muchísimo para el desarrollo del país. Así que con eso espero haber podido dar respuesta a esta pregunta que me habían hecho dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios. Sigo revisando todavía las preguntas que teníamos pendientes. Quiero aprovechar para contarles una noticia interesante, y es que nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativo ahora ya lo tenemos en la versión para PC. Si se recuerdan, únicamente lo teníamos en la versión electrónica para dispositivos móviles y para tablets. Ahora ya lo tenemos para PC. En las Mac funcionaba perfectamente en todas las Mac, pero en la versión Windows teníamos siempre un tema de un clic ahí que no funcionaba muy bien. Ahora ya lo pueden adquirir desde la plataforma de Hotmart. Ustedes lo pueden adquirir desde ahí al mismo precio, y simplemente bajan una aplicación para Google, y ustedes ahí ya le pueden dar lectura, y así yo creo que les queda muchísimo mejor para todas las personas que tienen sistema Android o bien que lo quieren tener dentro de su computadora. Así que pues aprovechamos para darles esa noticia interesantísima, que con toda la tecnología pues ahí vamos haciendo todos esos cambios para poder compartir con ustedes más y más información. Muy bien, voy a regresarme, ahora me voy a ir a la página de Facebook y vamos a ver. Yo creo que todavía tenemos más preguntas que nos habían quedado rezagadas, y con eso vamos a ir concluyendo ya el en vivo del día de hoy. Recuerden, amigos, que este audio lo vamos a subir a nuestro canal de Spotify, pues para que ustedes también lo puedan ir viendo. Algo que es importantísimo es que estamos por llegar también ya a las 25,000 reproducciones de nuestro canal de Spotify, así que agradecemos a todos la audiencia que tienen sobre nuestro canal. Por favor, síganos proponiéndonos más temas, porque de todos los temas que ustedes nos proponen, pues nos hacen también investigar todo lo que tenemos que preparar para todos ustedes. Así que siempre un gusto poder estar contestando sus preguntas y compartiendo con ustedes pues la experiencia que tenemos ya en algunos años de estar en este camino de los impuestos. Algunas personas me preguntaban cómo vamos con el libro Impuesto a la Renta Corporativo en la segunda edición, que esa segunda edición trae el tema para las empresas de leasing y también sobre el libro de rentas del trabajo y rentas de capital. Los libros ya van a salir, están en proceso de registro, así que yo espero que eso ya salga muy rápidamente, y los vamos a subir también a la plataforma de Hotmart para que ustedes los puedan tener. Algo que es importante es que si ustedes compran un libro electrónico desde Hotmart y tienen un iPhone, les funciona perfectamente, y si tienen un Android, pues únicamente con una aplicación de Google ustedes lo pueden abrir, pero les funciona perfectamente para PC. Así que esa plataforma nos parece también que nos está dando mucha flexibilidad para poder ir completando todas las posibilidades de llevarles el libro a todas las personas que han estado interesadas en el mismo. Así que estoy revisando por acá. Aquí tengo alguna otra pregunta. Sí, aquí tengo una pregunta. Me hacían una pregunta sobre la conciliación bancaria cuadrática. Ya la hemos explicado varias veces. Algo que es importante mencionar es que la conciliación bancaria cuadrática, con ese nombre, no está dentro de la normativa. Lo que establece
el Código Tributario, que es ahí donde lo vamos a encontrar en el artículo 93, es la conciliación bancaria, y las empresas que tengan conciliación bancaria para soportar sus operaciones pues estarían cumpliendo con la ley. La conciliación bancaria cuadrática sí la puede pedir el fisco, pero a la luz, por ejemplo, del artículo 100 del Código Tributario, que es otra de las propiedades o de los derechos que tiene la administración tributaria dentro de los elementos de fiscalización. Así que hay que estar muy atentos a poder tener esa información disponible para el fisco, porque de lo contrario las compañías podrían entrar en un tema de resistencia a la acción fiscalizadora. Así que revisando las preguntas que tenemos en este momento, ya no tenemos más preguntas pendientes. Qué interesante todas las que nos hicieron. Voy a seguir revisando dentro de nuestra página si encontramos más preguntas. No veo que tengamos más preguntas por acá. Y voy a aprovechar para... tenía una pregunta aquí respecto al tema de las facturas CF. Bueno, en realidad el tema de las facturas CF yo diría, pues de alguna manera es un tema que a mí ya me habían preguntado hace algunos años. No es un tema nuevo para su servidor. Yo diría, lo que sucede es que dentro de la normativa del IVA y el reglamento sí está permitido que se emitan facturas ACF. Lo que creo yo que tiene que hacer Guatemala como país es actualizar su normativa para establecer ciertas reglas y ciertos mecanismos que le permitan a la administración tributaria poder captar información cuando alguien, por ejemplo, que se dedique a algún negocio muy puntual, pues entonces pues se le emitan las facturas a su CUI o bien a su NIC. Aquí lo importante que tenemos que tomar en consideración es que en tanto no haya un cambio a la normativa, pues seguramente las empresas no están obligadas, no estarían incumpliendo con la ley, pero en tanto no se haga ese cambio, pues seguimos igual. Ahora, si hay un cambio en específico, ahí sí creo que las empresas tienen que empezar a hacer cambios importantes dentro de su estructura de facturación para evitar de que la administración tributaria después les pueda sancionar, lo cual pues podría ser muy oneroso para todos. Así que esa es como la respuesta a esta pregunta que me hacen sobre las facturas CF. Bueno, entonces voy a empezar a dar respuesta a los comentarios o a las preguntas que me están haciendo en vivo. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando. Así que por acá quiero ver, tengo una pregunta, me dice: las empresas que venden a empresas que le entregan CAI ¿pueden solicitar devolución de IVA? No, las constancias de adquisición de insumos. Por ejemplo, si yo soy una empresa proveedora de una empresa que es 2989 y lo que le vendo califica como insumos de producción nacional y me da, o bien son servicios y me da constancia de adquisición de insumos, eso no genera devolución de crédito fiscal. La única manera en la que se podría considerar esto es que, por ejemplo, que el proveedor figurara como coexportador de la 2989 y a través de eso entonces sí pedir devolución de crédito fiscal ante la administración tributaria, pero ahí tendríamos que irle a pedir permiso a la empresa exportadora. Si quiere, bueno, y si no, ahí sí nos ponen un predicamento. Ahora, en estricta teoría lo que está pasando ahí es que son transacciones no afectas a IVA, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando yo le vendo a una empresa 2989, lo que establece la norma es que son transacciones no afectas a IVA. Entonces, en ese sentido, pareciera entonces ser que el crédito fiscal que se pagó fue indebido y lo que se debería de pedir es una devolución de crédito fiscal, pero bajo el concepto de pago indebido. Entonces, ojo con eso, porque ese podría ser el tratamiento técnico si no se figura como coexportador. Así que espero con eso haber podido dar respuesta a la consulta que me hacen en vivo el día de hoy. Veo que hay muchas personas que están con nosotros en línea, así que les agradecemos a todos como siempre su audiencia y estar con nosotros acá dentro de nuestro canal. Entonces, con eso prácticamente estamos dando por concluido nuestro evento del día de hoy. Hemos estado con ustedes conversando en este podcast, respondiendo todas las preguntas que nos tienen dentro de nuestro canal, y con eso prácticamente hemos ya honrado todas las preguntas que teníamos dentro de nuestro grupo privado de impuestos y negocios, dentro de la página de Facebook. Queremos también pedirles a todos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, tenemos contenido totalmente diferente para todos ustedes. Ahora que estamos ya en Hotmart, vamos a empezar a subir clases magistrales, contenido totalmente diferente y fresco para todos ustedes. En Patreon vamos a seguir subiendo algún tipo de contenido exclusivo para todos nuestros seguidores, así que
Vamos a estar en todas las redes sociales. Recuerden, en Hotmart ustedes pueden adquirir el libro Impuesto sobre la Renta Corporativo. Vamos a subir los otros 2 libros también ahí, y esos están disponibles para PC en forma electrónica. Así que pues nada, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, y como siempre pues les deseamos todo lo mejor. Este video lo vamos a dejar grabado acá en Facebook, y luego vamos a subir el audio a nuestro canal de Spotify. Que estén bien, cuídense, pasen una feliz noche.